¿Cuántos creen que Él es nuestro Dios y Él hará más allá de lo que podamos pedir o entender? Hoy estábamos leyendo este versículo en la mañana en la clase de la escuela de discípulos. Tome su asiento un momento y vamos a buscarlo en nuestras Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 20, antes de empezar esta predicación. Efesios 3:20 dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21, ¿cómo dice? A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Alguien dice amén. Alguien aquí puede decir ese amén. Eso, dale ese aplauso a aquel que es poderoso. Tú puedes pedir, pero Él va a responder mucho mejor de lo que tú puedas pensar. Mientras tú te preocupas sobre si Dios va a responder tu oración, Él no solo ya la respondió, sino que trabaja para que la respuesta sea mucho más abundantemente de lo que tú has pedido, o incluso lo que puede alcanzar tu mente a entender. Amén. ¿Cómo no vamos a darle la gloria así al Señor? Bien, amados hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos sean todos a Rey de Reyes. El día de hoy, domingo 12 de octubre del año 2025, estamos aquí en Rey de Reyes de la colonia Dolores Otero y estamos celebrando el segundo domingo de gratitud. En esta temporada de gracias, todos tenemos muchas cosas que agradecer, ¿verdad? Esta temporada es temporada de fiesta, ¿lo sabía? Para nosotros es temporada festiva. Muchos dicen ya se está preparando las fiestas. No, para nosotros ya empezó la fiesta. Empezamos con la fiesta de gratitud el domingo, pero sí, el domingo 2 de noviembre, que es el día de acción de gracias. No te olvides que el culto va a ser en la mañana. ¿Por qué? Porque vamos a tener un culto especial de celebración y en la noche usted se va a reunir con su familia a comer el pavo, el pato, el conejo, lo que usted quiera, el panucho, el tamal, el pip, lo que se le antoje a usted. Pero usted va a invitar a toda su familia, usted va a invitar a sus amigos, a sus primos, a sus conocidos, a sus compañeros, porque para nosotros es día especial, es día de acción de gracias. Y es el momento de reunirnos a la mesa, compartir alimentos con las personas que normalmente no compartimos y compartir sobre todo nuestro testimonio y que ellos escuchen cómo le damos gracias al Señor por las cosas que ha hecho en nuestra vida. Amén. Eso es la fiesta de gratitud para nosotros. Nosotros no celebramos a la muerte, nosotros no celebramos Halloween, nosotros no celebramos a las brujas, a los fantasmas, a las arañas, a los vampiros. Esas son tonterías, hermano. Nosotros celebramos al único y verdadero Dios, el que sí existe, el que es real. Amén. Ese es el que celebramos. Nosotros celebramos la vida. Amén. Muy bien. Bueno, y hablando de fiestas, ¿cuál es la fiesta más grande del cristianismo? A ver, ¿cuál será? Pascua, ok, sí. ¿Qué otra gran fiesta celebran los cristianos? Navidad, así es. El nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo constituyen dos de las más grandes fiestas que nosotros celebramos, ¿no? En Navidad ponemos nuestro árbol de Navidad también. Estos arbolitos siempre simbolizan fiesta. En Pascua ponemos nuestro árbol de Pascua también, nuestra corona navideña y nuestra corona de Pascua también, etcétera. Y tradicionalmente el nacimiento de Jesús ha sido considerado como el acontecimiento más importante de la historia. Bueno, dividió la historia, ¿no es así? En un antes de Cristo y un después de Cristo. El nacimiento de Jesús ha sido celebrado como la fecha parteaguas, la fecha que cambió todo. Y sí, lo cambió.
Pero en realidad, amados hermanos, no fue el nacimiento de Cristo el parteaguas que dividió la historia. De hecho, el nacimiento de Jesús o incluso su muerte y hasta su resurrección no serían nada y no hubieran causado ningún efecto en el mundo si no fuera por una fecha, un evento que la mayoría de los cristianos pasa por alto. Se les olvida, ni saben cuándo es, ni qué ocurrió. ¿Alguno de ustedes sabe en qué fecha se celebra Pentecostés? Se celebra, dicen algunos. ¿Cuándo cae Pentecostés en el 2026, hermano? ¿Le dan vacaciones por esa fecha? ¿Es día de fiesta nacional? ¿Pone usted su árbol de Pentecostés? No, ¿verdad? Porque es una fecha que por lo general pasa desapercibida. Pero escúcheme, hermano, fue precisamente lo que ocurrió el día de Pentecostés, el día de la venida del Espíritu Santo al mundo, lo que cambió la historia. Si ese día no hubiera ocurrido, ni el nacimiento, ni la muerte, ni la resurrección de Jesús serían conocidos en todo el mundo. Hubo un día, vamos a leerlo, Hechos 2:17. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ponnos el 19 también, Moy, por favor. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Siguiente. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siguiente. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Saben quién está hablando ahí? Pedro. En el mayor de los discursos de Pedro fue el día que se voló la barda. Predicó y se convirtieron ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿100,000? 3,000. Se convirtieron 3,000 varones. No está contando a las mujeres porque en aquel tiempo no se contaban, ¿verdad? O sea que son como 6,000 personas, 7,000 personas si contamos. Niños no creo, ¿verdad? Pero por lo menos 6,000. En una sola predicación, hermano. Este sí es mejor que Cash Luna, ¿eh? Este sí es una mega iglesia. Una sola predicación, 6,000 convertidos, llenamos el Cuculcán, ¿no? Bueno, ya no, ya está más grande. Pero imagínate, este día, ¿qué es lo que había ocurrido? Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y de repente vino un viento soplando muy fuerte, un gran estruendo, y de repente descendió algo que parecía flamas de fuego, dice lenguas de fuego, es decir, la llama cuando se eleva, parecían, no es que era llama de fuego, es que parecía, a la vista, eso era lo que parecía. Y sobre cada una de las personas ahí reunidas parecía que había fuego, como si se hubieran quemado sus cabellos, se les repartieron como lenguas de fuego, dice. Y entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a profetizar, cada uno en distintos idiomas, cada uno en distintos lenguajes. Y empezaron a hablar algunos en latín, otros en griego, otros en arameo, parto, medo, elamita, mesopotámico, babilonio, y etcétera, y etcétera. Y todos los idiomas que se hablaban en aquel tiempo, los siervos empezaron a profetizar y a decir cuán grandes cosas había hecho Dios, cada uno en uno de estos idiomas. Salieron obviamente asombrados, porque si yo empiezo a escuchar que Isaías está hablando alemán, ¿no? Isaac está hablando japonés y otro Isaac está hablando allá urdu o quién sabe qué idioma sea ese, obviamente me voy a espantar y qué está pasando, ¿no? Y entonces, como no se podían comunicar y estaban llenos del poder del Espíritu Santo, salieron de la iglesia a las calles
Y la gente cuando empezó a ver que estos estaban hablando, pero no les entendían, excepto algunos que decía, oye, un mesopotámico decía, oye, yo lo entiendo, es mi idioma. Y otro, un romano decía, es latín lo que está diciendo este hebreo, ¿no? Y otro hebreo dice, no, eso está hablando hebreo y este es griego. Cada uno los escuchamos hablar, cada uno en nuestras lenguas en las que hemos nacido. Es decir, que la perfección en la que estaban hablando estos idiomas era como de un nativo. O sea, no es de que hablaban latín masticoteado con acento hebreo, sino que el que hablaba latín hablaba un perfecto latín. Y el que hablaba griego hablaba un perfecto griego. Y el que hablaba parto, medo o elamita hablaba un perfecto idioma. Porque Dios no da cosas a medias, ¿verdad? No es de que te da lenguas, pero está así medio masticoteado. Tengo que, a ver, hermano, habla, speak slow para que yo te pueda entender tu inglés. No, sino que el idioma que Dios daba era un idioma perfecto. Esto era un súper milagroso, hermano. Esto no había ocurrido desde, ¿cuándo? Desde era el inicio de los últimos tiempos. Esa profecía tiene dos partes, si se dieron cuenta. La primera es el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que ocurrió en Pentecostés. Pero después dice Pedro, regrésanos uno, dos versículos atrás, Moisés, por favor. Pero después estos versículos dicen una parte de la profecía que todavía no ha sucedido. ¿Qué pasó? Ahí está. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. El día que vino el Espíritu Santo por primera vez a derramarse sobre hombres comunes y corrientes para vivir en ellos, se le llama Pentecostés. Esto nunca había ocurrido, hermanos. Sí, había venido el Espíritu Santo que sobre Saúl y que se quitó su ropa y empezó a profetizar, es cierto. ¿Y después qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con él? Se volvió a ir al Espíritu Santo, se volvió a convertir otra vez en endemoniado y al final se suicidó, ¿no? Entonces, como que muy salvo no era, ¿no? Como que muy sellado por el Espíritu Santo no era este hombre. Vino sobre él y se fue. También sobre un burro vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Vino el Espíritu Santo sobre el burro y ¿qué pasó? ¿Se convirtió en cristiano? No. Dijo lo que tenía que decir y luego nunca más volvió a hablar. Siguió siendo burro.
Y esto es lo que había estado pasando antes de Pentecostés. El Espíritu Santo venía sobre burros, los usaba y después seguían siendo burros. Pero Pentecostés era algo distinto. La venida del Espíritu Santo, profetizada desde la época del Antiguo Testamento y prometida por Jesús: no os dejaré huérfanos, os daré otro consolador. ¿Se acuerdan? Cuando Él venga, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Él les va a guiar a toda verdad, porque Él es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, etcétera, etcétera. ¿No? Va a venir el Espíritu Santo, el que está con ustedes, pero va a estar en ustedes. Era lo que Jesús había prometido. Yo les voy a enviar el Espíritu, y yo, si me fuere, les voy a enviar el Espíritu Santo. Era la promesa. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Había sido prometido y había sido cantado y cacareado durante mucho tiempo. Esta venida del Espíritu Santo era diferente. Vino para quedarse. Hasta antes de Pentecostés solo había habido un hombre sobre quien había venido el Espíritu Santo y había permanecido en él. No, Jesús. Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo, pero aquel que me envió, él me dijo: sobre quien veas venir el Espíritu Santo y que permanece en él, este es aquel que bautiza con el Espíritu. El único hombre que tenía el Espíritu Santo permanentemente viviendo en su cuerpo era Cristo. Amén. En Pentecostés ocurrió lo impensable. Hombres simples y comunes, pescadores, ex léperos, ex de todo, ladrones, fornicarios, adúlteros, mentirosos, homicidas, sobre gente común y corriente y gente de la peor clase, el Santo Espíritu de Dios, el alto y sublime que habita en la altura y en la santidad, vino a morar en el corazón de los contritos de espíritu. Lo que nunca había sido pensado. Dios que no habita en templos hechos de mano de hombre. El que había dicho: no necesito templo, porque ¿qué templo me vas a hacer? ¿De qué lo vas a hacer? ¿De oro? El oro es polvo acá, es tierra en el cielo. ¿De diamante? Con eso construyen su casa los ángeles. ¿De qué vas a hacer mi templo? No hay ningún templo que sea digno de mí. Los cielos no son suficiente templo para mí. La tierra ni para que yo ponga mis pies. ¿Qué templo me vas a hacer? Yo no habito en templos hechos de mano de hombre. El que había dicho que es el alto y sublime que habita en la altura y en la santidad. Aquel delante de quien sus ángeles se ven sucios. Se sienten un ángel santo, un ángel refulgente. Se acerca a Dios y se ve negro. No se puede comparar a su santidad. Ese Dios, ese Señor, decidió vivir en cuerpos impuros, en cuerpos de hombres pecadores. ¿Sabes una cosa, hermano? Yo siempre me voy a sorprender de esto. Por eso entiendo cómo algunos cristianos decían: esto no es posible, que Dios, el perfecto, venga a vivir en hombres como nosotros. Solo ponte a pensar esto: el Espíritu Santo vive en ti. ¿Dentro de quiénes vive el Espíritu Santo? ¿Quiénes acá tienen al Espíritu de Dios? La Biblia dice que si tú no tienes el Espíritu de Cristo, entonces no eres de Él. Entonces tienes el Espíritu de Cristo si es que eres cristiano. Ahora, ¿te puedes imaginar el Espíritu perfecto, el Espíritu de Dios, mora en este cuerpo tuyo con el que fornicas, bebes, te drogas, insultas? ¿Te puedes imaginar? ¿Te das cuenta de lo incongruente, lo incoherente, lo absolutamente anacrónico que es que el Espíritu de Dios habite en un simple humano? Bueno, pues eso sucedió en Pentecostés. El viento recio sopló y el Espíritu Santo vino a morar en hombres comunes y corrientes. Y ese día, tal como lo dice el primer canto que cantamos cuando inicia el culto, y la iglesia comenzó. La iglesia comenzó ese día. Por primera vez, un pueblo escogido de Dios, que podía llamarse pueblo santo de Dios, caminaba sobre la tierra. La historia
abrió el gran paréntesis de la iglesia. Por eso la profecía de Joel, si se dan cuenta, dice, derramaré mi espíritu, y después ¿qué dice? Daré prodigios arriba en el cielo y vendrá el día del Señor. ¿No es así? Entonces, al día siguiente de Pentecostés, ¿qué tendría que haber sucedido? ¿Qué tendría que haber sucedido al día siguiente de Pentecostés? Tendría que haber venido Cristo, ¿no? Tendría que al día siguiente debió haber quedado negro el cielo, la luna en sangre, los astros caerse y venir Jesucristo a establecer su reino. ¿Por qué no sucedió después de Pentecostés? ¿Qué sucedió? La semana 70 de Daniel, ¿se acuerdan? Después de que el Señor fuera sacrificado, después de esto vendría el fin, ¿no? ¿Por qué no ha venido el fin? Si Jesús murió y resucitó, ¿por qué no ha venido el reino? ¿Por qué la última semana de Daniel no se ha cumplido? Aquí viene el gran misterio, oculto desde el principio de la creación. Cosas en las cuales los ángeles están chocheando, quieren entender qué es esto de la iglesia, porque nunca fue revelado. La existencia de la iglesia nunca fue revelada en el Antiguo Testamento. Era un misterio. Es el misterio de Cristo Jesús habitando en nosotros, que los gentiles son coherederos también con los judíos. Todo esto era un misterio. La existencia de la iglesia no se cuenta en el Antiguo Testamento. Es el gran paréntesis. Vino el Espíritu Santo e iniciaron los tiempos de la iglesia, que han durado 2000 años. Y en cualquier momento los tiempos de la iglesia terminarán. Seremos arrebatados. Y entonces los signos que Joel profetizó se van a reanudar. La profecía de Joel del derramamiento del Espíritu Santo se va a reanudar. Es lo que vemos en Apocalipsis 7. No, desde el 6 empezamos a ver los signos en el cielo. Empezamos a ver cómo ahora sí, ya viene Jesucristo. Pero el tiempo que hay en esta parte somos nosotros, hermano. Un misterio que nunca fue entendido. ¿Cómo puede ser? Bueno, por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Algo que es un misterio aún para los ángeles de Dios. Escucha esto. El bautismo de los primeros cristianos. Hasta Pentecostés solo un humano había recibido el bautismo del Espíritu, Jesús. Antes el Espíritu venía y se iba, como por ejemplo en Saúl, ya lo dijimos. Como por ejemplo en Samuel, ya lo dijimos. El burro de Balaam también. Y todos los que han recibido el Espíritu antes de Cristo. Ahora, los 120 primeros cristianos fueron los del aposento alto. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y el Espíritu permaneció en ellos y ya nunca se fue. Ahora, lo mismo sucedió un poquito más adelante, busquen Hechos 11:15. Porque todos los que estaban en el aposento alto eran judíos, ¿no es cierto? Eran los primeros discípulos de Jesús. Pero luego en 11:15, exactamente lo mismo, vean, dice Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Es decir, exactamente de la misma manera que sucedió en Pentecostés, se repitió ahora, pero en casa de Cornelio. Siguiente. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y exactamente lo mismo que sucedió en Pentecostés, sucedió ahora con los gentiles. Entonces es el misterio de la iglesia, que era un pueblo ya no solamente de judíos, sino de gente de toda tribu, lengua y nación. El Espíritu de Dios no discrimina a nadie, hermano. Dios no discrimina a nadie. El llamado es para todos. Cornelio era un romano, gente impura. Los judíos ni siquiera entraban a la casa de un romano porque decían que se iban a contaminar. Imagínate, los llamaban perros. Menospreciaban a cualquiera que no fuera judío. Y aquí Dios derrama su espíritu, lo que no hizo con David, lo que no hizo con Daniel, lo que no hizo con Salomón, lo que no hizo ni con Abraham. Poner su espíritu permanentemente en ellos, lo hace con un perro, con un gentil,
con un vil pecador como tú y como yo. Dime si no es algo grande esto, hermano. Y no habla de Dios, del carácter de Dios, que a Él le vale si te ofendes. Él va a hacer lo que Él quiera y va a llamar a quien Él quiera. Y no hay quien le diga, no, porque es bien pecador. Si Él lo escoge, no hay quien diga que no. Acuérdate lo que soñó Pedro antes de ir a casa de Cornelio. Estaba muriéndose de hambre, acostado en su hamaca, literal. Y soñó que del cielo bajaba una tela llena de puros animales que un judío considera impuros. Cochinita, ¿no? Rodajas de boa, de cocodrilo, exquisiteces. Y el Señor le dice, levántate, Pedro, ahí está la comida. Mata uno de esos y cómelo. Y él dice, no, en su sueño, no, Señor, yo nunca he comido una cosa impura. Y él dice, anda, mata y cómelo. No, 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 Señor, porque yo no hago eso. Y Dios le dice, no llames impuro lo que Dios ha santificado. Enseguida cuando despertó le dijeron, Pedro, te está llamando uno que se llama Cornelio, que si puedes ir a predicarle. Nada más que es romano. Entonces él entendió. Él entendió. Para ti una persona puede ser asquerosa, puede ser un vil pecador, un drogo, un lo que tú quieras. Pero cuando Dios ha decidido limpiarlo, hermano, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para negarte? ¿Quién eres tú para menospreciar a alguien? No menosprecies, no llames impuro lo que Dios ha santificado. Amén. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros. Viene y nos santifica. No importa que si fuiste cochino o cocodrilo, te convierte en un ser puro. Nos purifica. Amén. Bien, ahora escucha esto. Las lenguas, la predicación, no fueron manifestación del bautismo, sino de la llenura que vino luego de su bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Aquí lo dice. El bautismo del Espíritu es la venida al principio. Cuando alguien cree, dice, Pedro estaba predicándoles y les estaba hablando de Jesucristo. Él no estaba imponiendo manos que reciban la llenura, que reciban el bautismo. Él estaba predicando de Jesucristo. Y cuando él predicó de Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Exactamente igual. Y permaneció en ellos. Y entonces empezaron a orar y fueron llenos. Y cuando fueron llenos, entonces empezaron a hablar lenguas y empezaron a predicar y empezaron a hacer todas las demás cosas. Vean esto. Hechos 2:4. Vamos a ver qué dice. Es muy claro. Y fueron todos llenos. Digan todos llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pregunto entonces, ¿las lenguas son manifestación del bautismo del Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo? De la llenura. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en todo aquel que es lleno, tal como en el Antiguo Testamento cuando los profetas eran llenos del Espíritu Santo y hacían milagros o profetizaban, tal como la burra de Balaam fue llena del Espíritu Santo, mula, ¿no? ¿Qué era? Mula, creo que era mula. Y fue llena del Espíritu Santo y empezó a hablar lengua humana. Ya no hablaba burresco, sino hablaba lenguaje humano, porque fue llena del Espíritu Santo. Entonces, las manifestaciones sobrenaturales siempre siguen a la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la venida por primera vez al principio. Cuando recibes a Cristo en tu corazón, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Eso dijo Juan el Bautista. No vamos a buscar todos los versículos, pero la palabra es muy clara en el hecho de que cuando conocemos al Señor, habiendo oído la palabra de fe, el evangelio de la salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hermano, la llenura del Espíritu Santo no se puede ocultar, pero el bautismo del Espíritu Santo puede ocurrir de una manera que tú ni siquiera te des cuenta, que tú ni siquiera sepas. Pedro estaba predicando y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y después fueron llenos y entonces se manifestaron las señales. ¿A qué quiero llegar? Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, si lo recibiste de verdad, tú fuiste bautizado en el Espíritu.
Tú fuiste bautizado en el Espíritu. Tienes el bautismo del Espíritu Santo. Así que no venga uno allá a decirte, tú eres bautizado en el Espíritu Santo, hablas en lenguas. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. No, sí, porque en Hechos, a ver, vamos a Hechos. Y fueron todos llenos. Las lenguas no son manifestación del bautismo, sino de la llenura. La palabra es clarísima. No entiendo cómo puede haber esa confusión. Pero bueno, el bautismo del Espíritu Santo es para todos aquellos que son salvos. Para todos. El que no ha sido bautizado del Espíritu Santo no va a ir al cielo. Así de sencillo. Si no tienes el sello, que es lo mismo, el sello del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo permaneciendo en ti. Por eso se llama sello, como se marca las vacas de que es de este rancho. Así el Señor nos ha marcado, no como vacas, sino como oveja. Nos ha marcado con el Espíritu Santo para que cuando Él venga, entonces aquellos sobre quienes se halló la marca. ¿Cuál es la marca? El Espíritu de Dios. Esos fueron arrebatados y llevados con el Señor. El Espíritu Santo no es visible para el humano, pero sí para los ángeles, sí para Dios y sí para el diablo. Ellos sí que pueden ver al Espíritu Santo en ti. Ellos sí tienen esa visión como visión térmica. Vivo, vivo, muerto. Vivo, 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 muerto. Vivo, vivo, muerto. No estoy señalando a nadie, no es un ejemplo, ¿no? Pero ellos sí pueden ver entre los que estamos acá quienes están sellados. Y si hay alguno aquí que no es un creyente, ellos sí lo ven así oscurito, sí lo ven, no sé cómo, pero lo ven diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el sello del Espíritu Santo es permanente. Fuiste bautizado, es decir, ¿qué significa bautizo? Bautizar. Sumergir, ¿no? Fuiste sumergido en el Espíritu Santo. Fuiste sumergido. Ahora, escucha esto. Todos los que somos en Cristo, Efesios 1:13. Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo que estaba parafraseando hace rato, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo sobre ti? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre ti? Cuando oíste la palabra y creíste en Él. Habiendo oído la palabra y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos creen en Cristo? Entonces tú tienes el sello del Espíritu Santo. Pero no es de creer en Cristo, de que sí, no, yo creo que existe Cristo. No, creer en Cristo es el que tiene toda su fe, su esperanza, su propósito, su identidad en Cristo. Eso es creer en Cristo. No vaya a ser que, no, yo creo en Cristo, sí, sí. Creo que hubo un hombre que se llamó Cristo. Brother, ¿tú crees en Dios? También los demonios creen y tiemblan. O sea, si esa fuera la definición de fe, solamente aceptar en nuestra mente que existe un Dios, entonces el diablo es salvo, ¿no es cierto? ¿Usted cree que el diablo cree en Cristo? Entonces está sellado con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué no? No que cree en Cristo. Porque hay creer y creer. Hay una diferencia entre creer y creer. El diablo cree en Cristo. No, no cree en Cristo. Sabe que existe Cristo. Él no le cabe la menor duda. Pero no cree en Cristo porque su esperanza no es Cristo. Su identidad no es Cristo. Él dice, si tú le preguntas al diablo si es cristiano, te va a decir que sí. Ama a Cristo, confía en Cristo, se ha entregado a Cristo, vive por Cristo, estaría dispuesto a morir por Cristo. No, ¿verdad? Entonces él no cree en Cristo. Pero tú crees en Cristo, amas a Cristo, sirves a Cristo, vives por Cristo y morirías por Cristo. Entonces estás igual de fregado que él. Si tu respuesta es sí, entonces, hermano, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros ahora hemos sido bautizados igual que los cristianos del primer siglo al haber creído en Él. Amén. Fíjate, Pedro fue claro en su primera predicación en que el don del Espíritu Santo es el resultado del arrepentimiento, perdón y bautismo en Cristo. Hechos 2:38, vamos a verlo. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Entonces, ¿qué es lo que hace que venga el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Qué es lo que hace que venga el Espíritu Santo? Ahí lo dice: el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el perdón de pecados, es decir, la conversión. Es el convertirnos a Cristo lo que hace que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Arrepiéntete, arrepiéntete, bautízate, es decir, comprométete. Deja que Dios te perdone y entonces el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre todo aquel que reconoce su pecado y que se ha entregado a Jesús. Tú tienes al Espíritu Santo, hermano, no lo dudes. La palabra es muy clara. La palabra es muy clara. Y yo solamente puedo decirte una cosa: Dios lo dice, yo lo creo y eso me basta. Lo que cualquier otra persona pueda decir a mí no me convence. La palabra es la palabra. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, y ahí lo dice: arrepiéntense, bautícense, reciban perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora, Pedro también fue claro en una cosa, en que el bautismo viene por la fe y no hay nada que tú puedas hacer para conseguir el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver Gálatas 3, 2 y 5. Pablo: esto solo quiero saber de vosotros, está regañando a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica, ¿no? A ver, la respuesta es muy clara. ¿Recibieron el Espíritu Santo por algo que hayan hecho o porque creyeron? Siguiente. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque muchos ya habían empezado a circuncidarse, ya no como puerco, ahora ya no chambeo sábados, a guardar las obras de la ley, porque esto va a hacer que Dios me haga más ungido. Tenía un amigo que me decía: yo recibí el bautismo después de ayunar 25 días, hermano. Yo así de, neta, 25 días ayuné y después Dios me bautizó en el Espíritu Santo. Dije, pues, bro, te salió caro. Te salió caro porque yo solamente confesé a Cristo como mi Señor y Salvador y lo recibí. Fue todo lo que tuve que hacer. Hay personas que creen que el bautismo del Espíritu se tiene que conseguir a través de obras piadosas. Métete a orar, a ayunar, búscalo y para que el bautismo venga. El bautismo del Espíritu no se puede procurar por ninguna obra humana. Aquel que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras o por el oír con fe? ¿Por cómo les dio el Espíritu Santo? ¿Por cosas que tú hiciste, te lo ganaste? ¿Tuviste que esforzarte para que fueras bautizado por el Espíritu Santo o simplemente por haber creído? El Espíritu Santo es un don, hermanos. Su bautismo se recibió gratuitamente y nadie puede comprarlo. De hecho, hay un famoso fulano. ¿Quién es? Que quiso comprar el Espíritu Santo. Simón el mago. Simón el mago. Él fue. Él dijo: hazte una lana, Pedro. Pon tus manos acá a mi cabeza para que yo también tenga el Espíritu Santo. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Muérete tú junto con tu dinero. Que se mueran, que sean destruidos tú y tu dinero contigo, porque has creído que el don del Espíritu Santo se puede comprar. No hay nada que podamos hacer para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Es un don gratuito, hermanos. Es algo que Dios hace gratuitamente. Ahora, de la misma manera, al ser bautizados en el Espíritu Santo, fue que nos trajo a la iglesia, ¿no es así? Primera los Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos. Ahí está la cosa. Bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es el Espíritu Santo el que te trajo a la iglesia. Hermano, yo jamás hubiera soñado estar en una iglesia cristiana y menos predicando. El que me hizo estar en la iglesia, querer venir a la iglesia, querer servir en la iglesia, amar a la iglesia, soportar a la iglesia. Prácticamente mi vida es la iglesia ahora. Fue el Espíritu Santo. Él es el que me transformó, me cambió, me limpió, me lavó y me unió a la iglesia, me hizo amarla y ser parte de ella. Fui bautizado por el Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo tiene como objetivo ser sello para nuestra salvación, sí, permanecer en nosotros como testimonio de la salvación y unirnos a la iglesia para ser parte de ella. Para eso somos bautizados con el Espíritu Santo. Nos llena de dones, nos da virtudes, ministerios y llamados para servir a la iglesia. ¿Sabían ustedes esto? No solamente tienes al Espíritu Santo. Si tienes al Espíritu Santo, hay dones sobrenaturales, dones espirituales. Hay dones comunes también, talentos, virtudes, llamados y ministerios que vinieron con el Espíritu Santo. No te los ganaste, sino que al entrar el Espíritu Santo en ti, se hicieron parte de ti. Hay gente aquí que ni siquiera sabe los dones espirituales que están en él, porque nunca los ha ejercido. Pero si el Espíritu de Dios, que es sobrenatural, está en ti, entonces también están estos dones espirituales en ti. Cuando servimos a la iglesia y cuando los ponemos en práctica, empiezan a surgir. Y empiezan, mientras más sirves, más se desarrollan. Gente, por ejemplo, que tiene un don de profecía, un don de predicación, y no lo sabe porque nunca lo ha ejercido. El día que tú te pongas al servicio de Dios, los dones que Dios te ha dado van a empezar a surgir también, porque están en ti. Dones de discernimiento, de servicio, etcétera, de administración, etcétera. Están en ti y puedes no saberlo, pero eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Bien, ahora, ese es el bautismo del Espíritu Santo. Pregunto entonces, ¿cuándo somos bautizados del Espíritu? ¿Cuándo? Creímos, cuando fuimos salvos, fuimos bautizados del Espíritu Santo. ¿Para qué fuimos bautizados por el Espíritu Santo? Para testimonio de nuestra salvación. Si no fueras bautizado, no eres salvo. Para unirnos a la iglesia, para que Dios permanezca en nosotros, recordándonos sus palabras, amén, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver este versículo, 2 Timoteo 1:6. Alguien bautizado del Espíritu puede dejar de experimentar y reflejar su poder, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Se puede apagar un don espiritual? Claro que sí, hermano. Así como el cuerpo, un órgano que no se usa, se atrofia. Si tú puedes ser un mega fisiculturista, pero si dejas de hacer ejercicio, ¿qué va a pasar? Tus cuadritos se van a convertir en bolitas y ahí en llantitas y en llantotas, poco a poco. Lo mismo sucede con las cosas que Dios te ha dado. Si no las ejerces, dejan de brillar, dejan de funcionar y se pueden apagar. La fe, por ejemplo. Si no fuera por las pruebas que Dios nos manda para ejercitar nuestra fe se apagaría. Si no fuera por todas las pruebas que vienen a nuestra vida, nuestra fe se apagaría. Esa pasión por Cristo de quiero predicarle al mundo, quiero hablarle a todos mis compañeros. Si no lo haces, hermano, se va a ir, se va a apagar. Entonces dice, yo te aconsejo, aviva el fuego. ¿Cómo podemos avivarlo? Esto vamos a verlo. Bien, Hechos 4:31. Esto sucede porque el poder del Espíritu se manifiesta en nuestra vida cuando somos llenos. Dice,
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces la llenura del Espíritu Santo no siempre se va a manifestar en lenguas, que aquí tenemos que hacer un paréntesis, aunque lo vamos a ver la próxima semana. Las lenguas no eran balbuceos, no eran cosas ininteligibles. Las lenguas que aparecen en el libro de los Hechos eran lenguas humanas, lenguajes tal cual. Las lenguas que aparecieron en la llenura del Espíritu Santo eran lenguajes humanos. Eso es irrefutable. Nadie, ni la persona más erudita, ni Berkhoff en persona puede negarme eso. Las lenguas en Hechos 2, las lenguas en Hechos 11 eran lenguas humanas. Ya lo demás que ahora se hace y que se le llama lenguas, lo fundamentan con otros versículos que creo que el domingo siguiente nos toca estudiar. Pero aquí vemos gente que fue llena del Espíritu Santo y no habló en lenguas. ¿Ya lo vieron? Sino, ¿qué hacían cuando fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Qué hicieron? Hablaban con, ¿qué significa esa palabra denuedo? Con temor. ¿Con qué? ¿Con qué? Castellano, no te oigo. ¿Qué? Valentía. Sí, con denuedo, con pasión, con ganas, con arrojo, con coraje. No se me ocurre otro sinónimo. Pero eso es denuedo. Denuedo es hablar la palabra del Señor con valor, decirlo sin miedo a lo que vaya a pasar, a lo que te vaya. Estos hombres estaban siendo perseguidos por hablar la palabra de Dios. De hecho, por eso oraron, porque les dijeron al bote, los metieron al bote y los azotaron. Y cuando salieron todos golpeados y ensangrentados, le dijeron: no vuelven a hablar de Jesucristo, y ahora sí, a la cruz. Y entonces ellos se metieron a orar y dijeron: Señor, danos que hablemos con denuedo la palabra. La respuesta del Señor a esta oración fue que vino el Espíritu Santo y fueron llenos. Y cuando fueron llenos, se quitó el miedo a los golpes, a la cárcel, al que dirán. Cuando el Espíritu Santo te llena, hermano, todo temor se va de tu vida. Cuando el Espíritu Santo te llena, hermano, te llena del poder a hacer la obra de Dios. Es esta llenura del Espíritu Santo que tú y yo tenemos que buscar todos los días. Y de hecho, aquí viene la cosa, es la falta de llenura del Espíritu Santo lo que hace que tu carne te domine, que tengas miedo, que no puedas hacer la obra, porque el que nos habilita para hacer la obra es el Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, es con su... ¿A qué se refiere ese versículo? No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. ¿A qué se refiere a eso? No va a ser con violencia, no es por la cantidad de gente que seamos, no es por tu fuerza humana, es el Espíritu Santo el que va a hacer que el evangelio sea predicado. El día en que tú y yo, hermano, el día en que tú y yo seamos llenos diariamente del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a ocurrir? Una predicación de la palabra cual no se ha visto. Esto es lo que realmente es un avivamiento. Avivamiento no es que te venga tu telele y te caigas. Avivamiento no es que alguien venga a gritarte cosas que se le ocurrieron por ahí. Avivamiento no es que chorreó algo que dicen que es lluvia de oro o vino, o que huele a madera de la cruz de Cristo. No es que se sintió caliente tu pie o tu cabeza, o que vomitaste tus demonios. Eso no es un avivamiento. El avivamiento bíblico, el avivamiento según la palabra, ¿qué es? Avivamiento es que los discípulos sean llenos del Espíritu Santo, y esto se manifiesta porque son habilitados para, con valor, con coraje, con arrojo, con ganas, prediquen la palabra. Eso es avivamiento. La llenura del Espíritu Santo lo que hace es que tú vivas verdaderamente como cristiano. Dejas de estar viviendo para pecar, para esto, para el dinero, para la niña, para el niño o para quien sea, y
y empiezas a vivir para Cristo. Acuérdense que la palabra del Señor dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen. Estos dos se oponen. Por eso la llenura del Espíritu Santo destroza tu carne. Ser lleno del Espíritu Santo hace que tus tentaciones se le bajen 3 rayitas a tus ganas de pecar. Por eso ser lleno del Espíritu Santo te hace darle prioridad a las cosas de Dios y todas las demás cosas pasan a último plano. La llenura del Espíritu Santo. Ahora escucha esto. Ser llenos del Espíritu no solo provocó maravillas y señales en los tiempos apostólicos, sino que producen transformación y regeneración en nosotros ahora. Efesios 5, 18 al 20, vamos a verlo. Efesios 5, 18 dice: no se emborrachen con alcohol, en lo cual hay perdición. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo? Mira esto, 19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos está pintando un cuadro maravilloso, ¿no? Dice, el que es lleno del Espíritu Santo va cantando, salmos, himnos, cánticos espirituales. O sea, una vida cristiana de fábula, de cuento de hadas. Cosas que los pecadores que están luchando contra la pornografía, contra esto, nos lo ven muy lejano. Hay gente aquí que está aquí peleando por dejar su shun, por dejar la botella, por dejar el insulto, o esto o lo otro, y decirle que es posible vivir una vida en donde todo el día haya salmos, himnos, cánticos espirituales en su corazón, siempre está agradecido con Dios, habla con otro y lo que habla son cosas de Cristo. Le preguntas algo, habla de Cristo, va por allá y en su mente está Cristo. Esto es algo que para él está fuera de su alcance, y tiene razón. Está fuera de tu alcance. No puedes tú hacer eso. Tú no puedes convertirte en ese cristiano ejemplar por tus propias fuerzas. ¿Qué dice la palabra que produce esta vida espiritual abundante? La llenura del Espíritu Santo. Dice, deja de estar metiéndole a la cerveza. Eso es lo que está diciendo Pablo. En yucateco así es. Deja de estar en el vicio. Deja ese teléfono. Deja de estar viendo puras series. Alimenta el Espíritu, sé lleno del Espíritu de Dios, y entonces tu vida va a reflejar una vida verdaderamente espiritual. Vas a poder hablar pura palabra, vivir pura palabra, andar agradecido. No se te va a olvidar quién eres en Cristo. No se te va a olvidar lo que le prometiste a Cristo, y vas a tener el poder de cumplir lo que le has dicho a Cristo, porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me doy a entender? Esto es como cuando Mario Bros se comía la estrellita. ¿Se acuerdan? Una cosa es estar golpeando hongos con tu fuerza y a tu velocidad, y otra cosa es cuando te comes la estrellita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Se potencializaba, ¿no? Es un mal ejemplo, obviamente, pero ilustra lo que quiero decir. La llenura del Espíritu Santo es el beber de su Espíritu, es el comer de esa potencia, esa fuerza. Cuando dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de Dios? ¿Cuál es la fuerza de Dios? El Espíritu Santo. Mas yo, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces, ¿cuál es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que bebamos de su Espíritu, que nos embriaguemos de su Espíritu, no está hablando de que ponga el pastor su mano en tu cabeza y empieza a emborracharte y caerte. Esas son malas imitaciones de lo que es la llenura. Una mala imitación. La verdadera llenura del Espíritu Santo es una investidura de poder real, espiritual. ¿Cuántas veces no vi señoras que, ay, me caigo porque el pastor me oró? Ay, me caigo, y se levanta
Y es la misma fulana pecadora, lépera y que yo conocí. ¿Cuántos vatos no vi? Yo era pastor de jóvenes de una red de cientos y tantos jóvenes. Y luego se convirtieron en casi 400. Y ministraba. Y hubo una ocasión en donde les dije, enfílemelos todos acá. Estaban a ver si no. Y me enfilaron a todos los jóvenes. Y uno por uno, tenía yo mi micrófono de diadema. Y uno por uno agarraba su mano y palabra y palabra. Y tú esto, y tú lo otro, y tú. Y uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y todos acá un montón de. ¿Tú estabas, Sandra? Estuviste muchas veces, ¿verdad? Un montón de cuerpos aquí caídos. Un circo eso. Ahí estaban esos. Y hago así. Y veo a uno de esos caídos que, ay, me dieron mi palabra, ¿no? Y está ahí caído. Y estaba morboseando a una niña que estaba caída a su lado. Pero está muy lleno del Espíritu, ¿verdad? ¿Usted cree que está lleno del Espíritu? Eso no es llenura. Eso es histeria colectiva. Eso no es llenura. Eso es un fenómeno psicológico que podemos repetir. Si alguien no me cree, lo podemos repetir. Y hasta lo reto a que, así como lo hace el mago. Hubo uno que me decía, a ver, bótame, decía. ¿Cuánto que sí te caes? Porque sabíamos cómo manipular la mente de la gente. Éramos un instrumento en las manos de Satanás tremendo. Bajo pretexto del nombre de Dios hacían esa clase de circos mediante los cuales el pastor jalaba dinero. Esa es la verdad de ese tipo de circos. Pero esto nada tiene que ver. Vean qué es la llenura. Vean que sí es la llenura. La llenura es la gratitud a Dios, la lealtad a Dios, la fe férrea, el amor ferozmente leal a Cristo. Esto es la verdadera llenura. La llenura es un denuedo para predicar la palabra. El que tus pecados se vayan al fondo del mar. El que tu carne se desmenuza ante el poder del Espíritu Santo. Te enfoca tu mente y tu corazón en servir a Dios. Eso es llenura. Eso es avivamiento. Me voy a sorprender cuando esas personas que caen realmente se levanten y dejen de estar viendo pornografía, dejen de estar fumando marihuana, dejen de estar insultando, dejen de estarse morboseando unos a otros ahí, incluso mientras están llenos del Espíritu Santo. Ese día me voy a sorprender de esa llenura. Mientras tanto me quedo con la llenura bíblica. Hoy en día Dios sigue llenando personas. Y esa llenura, hermanos, es la que tú y yo necesitamos. La verdadera, no la emocionalista, no la que te hace sentir, sino la que te hace cambiar. Repito eso. La llenura, no la que te hace sentir, sino la que te hace cambiar. Pero si vives en amargura, si todavía vives en tristeza, si todavía estás en luchas, entonces no me digas que eres lleno del Espíritu Santo, porque eso no es llenura. La verdadera llenura transforma. Amén. ¿Cuántos necesitamos llenura? Bien. Busquemos entonces esa llenura constante. ¿Cómo? Haciendo que la palabra de Cristo nos llene. Vean esto, Colosenses 3, 16 y 17. ¿Cómo vamos, Diego? La palabra de Cristo mora en abundancia. Digan todos, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Ok. No pierdan de vista esta frase. Dijo Pablo, la palabra de Cristo more, pero mucha. No 2, 3 versículos que mal recitas. Que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles, exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. 17. Cantando con gracia vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Ok? Muy bien. La palabra de Cristo. Ahora vamos a comparar esto con Efesios 6, 17. Vean esto. Efesios 6, 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del, que es la palabra de. Ok. ¿Por qué dice? ¿Se acuerdan? Antes bien sed llenos del Espíritu Santo.
cantando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. La llenura del Espíritu hace en ti que haya cántico espiritual, es decir, que seas un super cristiano, ¿ya? Pero Colosenses dice que lo que hace que haya salmos, himnos y cánticos espirituales, no dice Espíritu Santo, ¿qué dice? La palabra de Cristo. Es decir, que para Pablo, la llenura del Espíritu Santo y la llenura de la palabra de Cristo, es decir, la abundancia de palabra morando en tu corazón, es lo mismo. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Dice uno, sean llenos. Y cuando sean llenos, salmos, himnos y cánticos espirituales van a estar en usted. Luego dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y cuando esto ocurra, salmos, himnos y cánticos espirituales van a abundar en ustedes. Entonces, la llenura del Espíritu Santo y el estar lleno de la palabra de Cristo son equivalentes y sinónimos. Entonces la llenura del Espíritu nada tiene que ver nuevamente con que se queme tu cabeza o tu pie o que estés brincando y que no puedas detenerte. La llenura del Espíritu Santo está en completa relación con la abundancia de palabra que hay en tu corazón. Yo quisiera preguntarle a unos de esos del montón que yo tumbaba, a ver, dime 4 versículos. Ni la mitad de uno te podían decir. Porque se da prioridad al sentir que al saber, y no estoy diciendo que el saber lo sea todo, pero si tú no tienes la palabra de Cristo morando en tu corazón, ¿cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo? Si aquí la palabra me está diciendo que la llenura del Espíritu Santo y la abundancia de palabra de Dios van en relación directa. ¿Por qué? Porque la palabra, no acá, Efesios. Porque la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Es decir, la palabra es el arma del Espíritu Santo. Digan todos, la palabra de Dios es el arma del Espíritu Santo. ¿Habías entendido este versículo de esta forma alguna vez? La palabra de Dios es el arma del Espíritu Santo. Si queremos llenura del Espíritu Santo, pero no tenemos palabra, es imposible, hermano. Es imposible. Cuando las palabras que Cristo te ha dado moran en tu corazón, no es que las sepas, no dice en tu cabeza, dice en tu corazón. Las atesoras, las amas, vives por ellas. Son una verdad en tu vida, las aplicas de verdad. La palabra es un tesoro, es el tope. Me acuerdo cuando hablaba con un amigo mío y estábamos discutiendo muchas cosas tontas, ¿no? Y de repente le decía, pero ¿sabes qué? La palabra dice esto. Ahí terminaba la conversación. Y decía, bueno, la palabra lo dice, ahí ya no se discute. Ese es la tapa, aquí se acabó, se terminó. Ya se acabó el juego, jaque mate. Porque la palabra es el punto final. Cuando nosotros no solamente consideramos a la palabra como el punto final de toda discusión, sino como la norma de lo que debo creer, lo que debo de hacer, y yo no hago lo que no dice la palabra, y aborrezco lo que la palabra dice que debo aborrecer, y amo lo que la palabra dice que debo amar, y me conduzco solamente por las palabras de Cristo, hermano, el Espíritu Santo te va a llenar. Te va a llenar. Entonces necesitas llenura del Espíritu Santo. Necesitas llenura del Espíritu Santo, porque eso te va a mantener en victoria. No hay victoria sin llenura del Espíritu Santo. Cuando seas lleno, pecados se van a ir, temores se van a ir, cosas que no has superado van a ser superadas cuando seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué puedo hacer? Busca al Espíritu, clama, salmos, himnos, cánticos espirituales, cántale, alábale, adórale, ora, levántate en la madrugada, ora en la tarde, en la noche, ponte las alabanzas, quita las porquerías que estás escuchando, deja de alimentar tu carne, vuelve a buscarlo en fe y llénate de la palabra de Dios. Cada versículo que tú creas que te puede servir para tu vida, tómalo, agárralo, apúntalo, escríbelo, apréndelo de memoria, repítelo mientras vas por la calle.
Si estás pasando por una situación y no sabes cómo buscar en tu Biblia, pastor, ¿qué versículo puedo o qué dice la palabra acerca de esto? Seguramente el pastor te va a mandar algo. Agarra ese pasaje, estúdialo, ámalo, vívelo, desmenúzalo, medítalo. Ve cómo se puede aplicar. Que la palabra mora en abundancia. Y entonces, hermano, cuando la palabra cantada, la palabra hablada, la palabra orada, la palabra está en tu cabeza y está en tu corazón, hermano, el Espíritu Santo va a ir ocupando cada parte de tu ser. Cada parte de tu ser. Ya no va a haber un espacio en tu vida en donde Cristo no esté. Y quiero terminar con esto. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo impregne, como si tú fueras una esponja, impregne, empape, humedezca y sature por completo cada área de tu vida. Oh, pero aquí hay personas que han cerrado puertas, compartimientos, cuartos de su vida para que el Señor no los toque. Hay gente que viene los domingos al culto y escucha palabra, esto y lo otro. Y no, yo sí creo en Dios, amo a Dios, sirvo a Dios, pero tiene otra familia, pero está peleado con fulana o con sotana o con mengano. Hay algo, un rencor en su corazón hacia alguien y quién sabe cuánto tiempo lleva ahí y no ha querido perdonar. Hay algo que Dios te ha dicho, hazlo y hazlo ya, o deja de hacer esto. Pero aunque todo lo demás sí, lo alabo, lo canto, pero esto no me lo toques, Señor. Esto no me lo pidas. Todo lo que tú quieras, pero esta parte de mi vida, esta no. Te digo una cosa, ¿podrá ser llena esa esponja si hay una parte que está seca? ¿Podemos decir que está llena la esponja? ¿Podemos decir que el vaso está lleno si hay una parte en donde no tiene agua? ¿Podremos decir que hay un cristiano lleno del Espíritu Santo si hay áreas de su vida que no le ha entregado al Señor? No. La respuesta es no. Es un rotundo y absoluto no. Esa es la razón por la que los cristianos no se levantan, hermano. Esa es la razón por la que no te puedes levantar. Esa es la razón por la que no has sido lleno del Espíritu Santo. No porque Él no quiera, es porque tú no quieres. Esa es la razón por la que no has experimentado el poder de Dios puro, duro, rudo y fuerte en tu vida. Y no te has convertido en ese cristiano que Dios quiere que tú seas. Ese siervo, esa sierva de Dios que Dios te ha llamado a ser. Y no va a ocurrir hasta el día en que ese punto, esa esquinita, ese polvo bajo la alfombra, esa basura bajo la cama, ese sucio secreto que nadie sabe sino solamente tú, esa área de tu vida que te esfuerzas porque no conozcan los demás, pero sabes que ahí está. Ese vicio que minimizas diciendo, es solo una pequeñez, pero es un pecado. Esa pequeña cosa que tratas de decir, no es ni tan malo, hay peores. Hasta que eso no sea quitado de tu vida en absoluto y seas lavado así como se talla la ropa en la batea y se exprime y todo y que se sature del Espíritu Santo y tu vida sea lavada por dentro y por fuera. Le digas, Señor, ya no te voy a negar nada, ya no voy a huir, voy a dejar de tener temor a que me cambies por completo. Voy a pedirle perdón a esa persona que debo. Voy a dejar de estar quejándome por esto. De una vez por todas decido perdonar. Decido reparar esta área de mi vida. Hoy, acá está, Señor. Este es el último cigarro. Aquí está, Señor. Fue la última cerveza. Aquí está, Padre. No más pornografía. No más de esto. No vuelvo a insultar, Señor. Guarda mi boca. No lo voy a volver a hacer. A partir de hoy se acabó. Hasta que no hagas esto, hermano, y te conviertas en un cristiano radical. Radical.
La llenura del Espíritu Santo será algo que tú no conozcas, aunque seas bautizado por Él. ¿No es triste? ¿No es triste que va a haber gente que va a llegar al cielo y nunca supo lo que es en la tierra ser lleno del Espíritu Santo? Wow, hermano. Yo estaba escribiendo esta prédica y me conmovió mucho esto y decía, yo no quiero llegar al cielo y nunca haber sabido lo que es. Yo no quiero llegar al cielo y nunca haber sabido lo que es estar saturado de tu gloria. Sentirte, percibirte, anhelarte, amarte, vivir por ti. Que tú seas todo, que tú seas mi universo. Yo quiero todos los días, Señor, que seas todo para mí. Porque si Cristo es todo para ti, hermano, nada de lo que suceda en tu día te va a tambalear. Nada de lo que pase en tu vida te va a tumbar o te va a entristecer. Alguien lleno del Espíritu Santo, hermano, camina sobre el fuego y no se quema, pasa por las aguas y no se ahoga. Alguien lleno del Espíritu Santo camina sobre el mar. Alguien lleno del Espíritu Santo no teme a la tormenta. Aunque anda en valle de sombra de muerte, no teme mal alguno porque Él está con él. Lleno del Espíritu Santo no tiene enemigos porque todos están bajo sus pies. Esta llenura, hermano, debemos buscarla cada día. Búscala, hermano. Oh, si como a la plata me buscares, si me anhelaras como al oro, dice el Señor, en la sabiduría. Si trabajaras por esta llenura como trabajas por el dinero, altas horas de la noche estás trabajando. Claro, porque es por el dinero. Pero has trabajado de esta forma por la llenura del Espíritu Santo. Estás cansado, se están cerrando los ojos, pero un rato más, 50 varos más que yo haga. Pero así has trabajado por el Señor, buscando al Espíritu Santo como si fuera piedras preciosas, como si fuera tesoro, como si solo eso pudiera saciar tu hambre, tu sed. El día que anhelemos al Espíritu de Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas, con sed, ese día, hermano, vas a ser lleno. Ya no te va a importar nada. Se te va a olvidar tu dolor. Se te va a olvidar lo que estabas reclamándole al Señor, porque Él será lo más importante para ti. Romanos 8:9 dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Tú tienes al Espíritu Santo, pero lo triste es si Él te tiene a ti. ¿Acaso no saben que el Espíritu que ha hecho morar en ustedes les anhela celosamente? Él te anhela con celo. Cuando despiertas, Él te está esperando a ver si vas a orar. Y cuando ya te vas a acostar a dormir, está esperando a ver si antes de que te tapes te vas a acordar de Él. Y cuando vas por el camino, fijándote en todo, en tu teléfono, viendo tus videos, está pendiente a ver si en algún momento lo vas a dejar para prestarle atención a Él. Porque el Espíritu de Dios nos anhela, nos desea con celo. La cosa es si tú también lo deseas a Él. Cristianos en victoria habrá cuando le anhelemos como Él nos anhela, celosamente. Quiero que cierres tus ojos en este momento y medites en todas las derrotas que el diablo te ha infligido. Sé que no parece tener que ver con este tema, pero créeme que lo tiene. Cierra tus ojos un momento. Quiero que pienses en todas las derrotas que el diablo te ha infligido, al menos en las últimas semanas o días.
¿Te acuerdas cómo fue tu caída? Ah, claro que te acuerdas. ¿Te acuerdas de las veces que estalló tu mal carácter y gritaste? Cuando mentiste, cuando robaste, cuando caíste, cuando insultabas, cuando volviste a tomar esa botella, cuando volviste a agarrar ese cigarro, cuando volviste a caer en pornografía, en adulterio, en fornicación. ¿Te acuerdas de todas estas veces que el diablo te ha dado una santa arrastrada? ¿Sabes por qué pasó eso? ¿Sabes por qué pasó? Algunos van a decir, es que fui débil. Eso ya lo sabemos. Todos somos débiles. Pedro es débil. Pablo es débil. Todos somos débiles. El Señor dijo, la carne es débil. Entonces no es por la debilidad de la carne que caíste. No, no fue por eso. Dejemos en claro de una vez por todas dónde está la razón y cuál es la culpa de todas nuestras derrotas. No es la debilidad de la carne, porque eso siempre ha sido así. Si fuera la debilidad de la carne, Cristo no hubiera vencido, Pablo no hubiera vencido, Pedro no hubiera vencido, nadie hubiera vencido si fuera por la debilidad de la carne. Entonces no es por la debilidad de la carne. Cada una de estas arrastradas que te ha dado el enemigo, hermano, no son por la debilidad de tu carne, son por la ausencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la ausencia del poder del Espíritu Santo, al que no has descuidado, al que no has buscado, al que no has alimentado, esa naturaleza espiritual que no has alimentado. No es la debilidad de la carne, es la falta de beber de su Santo Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo y hablarán salmos, himnos, cánticos espirituales. Fueron todos llenos. Y entonces hablaron con denuedo la palabra de Dios. Fueron todos llenos y se obraron milagros. Fueron llenos y predicaron y 3,000 se convirtieron. Fueron llenos y vencieron. Fueron llenos y hicieron prodigios, señales, maravillas. Es la llenura del Espíritu Santo, hermano, lo que te hace falta a ti y a mí. Es la llenura de su Espíritu la causa de tus derrotas. Tan necios sois, dijo Pablo, que habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Vamos a ser tan necios como para pensar que con nuestras fuerzas vamos a poder vencer si nunca lo hemos podido hacer. Si empezamos en este camino, no fue porque fuimos muy fuertes, sino porque reconocimos que éramos débiles. Que el Espíritu Santo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo sopló vida en nosotros, nos hizo renacer y nos regeneró. Fue por su Espíritu que lo poco o mucho que ahora somos, podemos decir que lo somos. Fue por su Espíritu. Ahora llega el tiempo en que por su Espíritu crezcamos para salvación. Dile ahí donde está, Señor, hazme crecer por tu Espíritu. Hazme crecer por tu Espíritu. Quiero ser un cristiano de otro tipo. Quiero ser un cristiano de otro nivel. Quiero estar luchando aquí con caídas, con tropiezos, con tentaciones, con confusiones. Quiero ser un cristiano de otro nivel. Lléname de tu Espíritu. Ahora entiendo que lo que necesito es a ti. Buscarte a ti, amarte a ti, cantarte a ti, adorarte a ti, ir por el camino pensando en ti, acostarme hablándote a ti, despertándome, buscándote a ti, de madrugada yo te buscaré. Ayúdame a dejar de alimentar mi carne con tantas porquerías de este mundo, a perder mi tiempo en cosas de este mundo, en vez de alimentar mi espíritu para poder vivir.
¿Cuáles son aquellas cosas que están contristando al Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no puedes decirle sí a Dios cuando te pide que cambies ciertas cosas? Pon en una balanza hoy lo que Dios te ofrece, lo que Él significa para ti, y en el otro lado de la balanza pon aquellas cosas que no quieres dejar. Hoy es el día en que saques de ti todo lo desagradable a Dios. A veces renunciar a ciertas cosas va a dejar una sensación de vacío o un verdadero vacío. Y ese vacío, hermano, es el vacío santo, es el que necesitas. Una mala relación con una persona o un vicio que te hace estar tranquilo, ese alcohol que mantiene a raya tu ansiedad. Cuando lo dejes, obviamente te vas a sentir vacío. Dejar esa persona, esa relación incorrecta, va a dejar un vacío en ti. Pero hermano, escucha esto, es un vacío sagrado, la santa soledad que se necesita. Porque un vaso lleno no puede ser llenado. Pero cuando el vaso se vacía, entonces Dios lo puede llenar. Entonces esta sagrada soledad, ese sagrado vacío que te deja, el renunciar a todas esas muletas que has estado teniendo y que te apartan de Dios, va a dejar un vacío. Pero cuando sientas ese vacío, entonces clámala a Dios y dile: Señor, ¿qué está? Vacía mi vida. Ahora no tengo nada. Ahora llénalo tú. Ocupa tú el lugar. Esas cosas que yo había estado usando, drogas, alcohol, pasatiempos, vicios, personas, dinero, que habían estado llenando mis vacíos. No tengas miedo al vacío, hermano. No tengas miedo a la soledad. No tengas miedo a quedarte sin nada. Porque cuando no tienes nada, entonces Dios puede llenarte con todo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No tengas miedo de quedarte sin fuerzas luchando por el Señor, porque entonces es que Él te puede dar fuerza. Que no tengas ninguna. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Y mientras vamos a hacer esta oración, piensa que es aquello que está en tu vida y que contrista al Espíritu Santo. ¿Qué tienes que dejar? Estar en tu presencia. Poderte contemplar. Necesito. ¿Por qué no tomas valor en este momento? Y mientras haces esta oración, la haces como una verdadera renuncia. Allá en tu mente dile: bendito Dios, si me estás escuchando, aquí mismo, no voy a esperar otro día. Aquí en este templo, en esta hora, en esta silla, renuncio a este pecado, renuncio a esta persona, renuncio a este vicio. Decido perdonar. No dejes que pase tiempo, hermano. No dejes que pase más tiempo. Tú puedes salir de este lugar igual o peor que como entraste. Puedes salir diferente, transformado y cambiado. Eso depende de ti. De si quieres dejar en el altar del Señor tus cargas y permitir que Él te llene. No salgas igual que como entraste, hermano, hermana. Deja esa carga, deja ese peso aquí. Aquí y ahora. Abre tu boca y dile: Señor, en este preciso instante me rindo a ti, me entrego a ti. Y esto que faltaba y que no quería dejar, hoy lo dejo en este lugar. Hago esta promesa y este compromiso. Y como testigo, tu Santo Espíritu, solamente ayúdame a mantener esta promesa. Solamente no me dejes ir solo. Ven conmigo. Haz tú la obra. Yo me vacío hoy para que me llenes tú. Necesito más.
Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Ponte de pie, vamos a cantártelo al Señor. Ponte de pie. Alza tus manos. El Señor quiero estar en tu presencia. Dile, desde hoy voy a empezar a orar más de lo que he hecho hasta ahora. Dile, a partir de ahora voy a agarrar esa Biblia que no he tocado. ¿Por qué no se lo dices al Señor? Dile, Señor, te voy a empezar a buscar de verdad. Dejaré de poner excusas para ir al discipulado, para venir al servicio, a la célula. Dejaré esa música mundana de una vez por todas. Porque necesito más de ti, porque quiero más de ti, porque no quiero ser un cristiano mediocre. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuántos quieren ser mejores de lo que ahora son? ¿Cuántos quieren buscar más a Dios a partir de ahora? ¿Cuántos quieren orar más de lo que lo han hecho hasta ahora? ¿Y cuántos van a empezar a leer más su Biblia de lo que hasta ahora lo han hecho? Amén. Cierra tus ojos entonces, alza esas manos. Una si quieres o las dos si tú quieres. Te invito a que alces esas manos y vamos a hacer esto. Y vamos a decirle al Señor, quiero más de ti. Pero yo te voy a dar más de mí. Amén. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero más de ti. Por eso te prometo, a partir de hoy, darte más de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero más y amén. más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más, más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más.
quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Yo quiero más. Que se escuche, mi hermano. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti. Queremos más de ti. Yo quiero más. Cántaselo, mi hermano. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, mi Dios. Bueno, puede tomar su asiento, mi hermano. Como cada domingo es el tiempo de las ofrendas, entonces me gusta que usted participe. Y como siempre vamos a repetir nuestro tema, perdón, nuestro texto lema de las ofrendas. ¿Lo puedes poner, Boy? Y voy a empezar y como siempre toda la iglesia lo vamos a repetir hasta que nos aprendamos. Y dice, pero esto digo, generosamente, cada uno segunda de Corintios 9, 6 y 7. Hermano, espero que usted haya dispuesto en su corazón dar para necesitado, dar para aquella persona que necesita. Confíe en el Señor, confíe en la iglesia, deposite su ofrenda. Es para la obra del Señor. Tenemos un comedor, tenemos varias personas que necesitan de ustedes y Dios puede que usted tenga para dar también. O sea, ha sido bendecido en su trabajo. Dice Dios que le va a dar para que sobreabunden. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a dar gracias a Dios por este momento que nos permite dar. Y si no tiene un sobre, nada más levante su mano y los servidores van a ir a su lugar para darle. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Amado Dios, te agradecemos por este momento que nos permite, Señor, traer esta ofrenda hacia ti. Te pedimos, Señor, que tú seas el que las multiplique, Señor, y que ponga en el corazón de las personas, tus siervos, el poder dar, Señor. Dales salud, Señor. Dales trabajo a aquella persona que no tiene, Señor. Y también, Señor, que podamos utilizar estas ofrendas para darle al necesitado, a la viuda, Señor, y a aquella persona que necesite de ello. En Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Muy bien, hermanos, pues ya antes de finalizar vamos a recordar algunos avisos importantes y como saben, pues las actividades semanales, el día martes tenemos discipulado,
esta semana sí nos toca venir a las mujeres, entonces aquí estaremos a las 8 de la noche las mujeres y los varones. Los días jueves tenemos célula de matrimonios en Vergel y también células familiares actualmente en Nora Quintana y aquí cerquita en Santa Rosa. Ahí en la pantalla estarán apareciendo los horarios. También tenemos todos los viernes ahora aquí en la iglesia, única ubicación, las células de jóvenes que van a ser todos los viernes a las 8:30 de la noche para todos los jóvenes que conozcan, que tengan por ahí familiares, pueden invitarlos. Aquí vamos a estar en la iglesia. Los sábados pues tenemos el comedor. Aquí los que sirven actualmente en el ministerio de comedor, de hecho hoy mandé en la tarde un mensajito para una lista de insumos que se está solicitando para apoyar todo lo que se pueda recaudar, hermanos. Ahí pusimos una lista de todo lo que se va a necesitar para este sábado 18. Entonces, si tú vienes el martes a la iglesia o vienes entre semana, puedes traerlo y te puedes dirigir hacia la hermana Leti o algún hermano que conozcas para que le preguntes a quién se lo puedes entregar. Por ahí vamos a estar compartiendo de nuevo entre semana cuáles son esos insumos que necesita el ministerio de comedor para que puedan apoyarlo y quienes guste pues traerlo aquí a la iglesia. También recordarles que los domingos tenemos la membresía y la escuela de discípulos y también queremos darles unos avisos importantes actualmente ya de la temporada. El primero, hermanos, es que la misión callejera ya va a inicia este sábado 18 de octubre y va a iniciar con un curso de capacitación aquí en la iglesia. Este curso va a ser impartido por Will Canché Jaimes, que es el ex coordinador del Ministerio Evangelístico Alcance Victoria. Entonces, a todos los que se hayan inscrito en la misión callejera, pues aquí vamos a esperarlos el día sábado a las 7 de la noche aquí en Rey de Reyes. Y si tú no estás inscrito, pero te gustaría participar en esa misión callejera, puedes apuntarte. Ahí atrás está la mesa de misiones para que apunten tus datos y puedas asistir este sábado como parte de la inauguración ya de esta misión. Recordarles también que, como ya mencionó el pastor Ricardo hace un momentito, pues la fiesta máxima de esta temporada pues es el Día de Gratitud. Entonces, como iglesia, el día 2 de noviembre vamos a tener aquí, al terminar el servicio que va a ser en la mañana, el 2 de noviembre vamos a tener el culto a las 10 de la mañana. Finalizando el servicio, hacemos invitación a todos ustedes a que se puedan quedar porque vamos a tener un convivio como iglesia también para celebrar el Día de Gratitud. Es de traje, te puedes organizar como siempre con tu familia, con tu célula, con cualquier grupo de amigos que tengas ya aquí en la iglesia para que puedan traer sus alimentos, sus bebidas y terminando el servicio que va a ser a las 10 de la mañana, el domingo 2 de noviembre, vamos a tener el convivio por el Día de Gratitud. En la noche, con esa misma intención se está haciendo en la mañana, para que en la noche todos nosotros podamos celebrar ahora sí con nuestra cena de acción de gracias en nuestras casas, con nuestras familias, para que podamos invitar también a lo mejor no nada más a quienes viven en nuestra casa, sino familias extendidas, tíos, primos, que quizás no conozcan del Señor y que es un buen Tus motivo para que impuestos, puedan ¿puedes también pagarlos escuchar o no? nuestro Sí, por mensaje. supuesto. Entonces ahí estaremos compartiendo con ustedes. Espero que nos puedan hacer llegar sus fotos, sus videos de sus cenas. Igual les recuerdo, hermanos, que cada semana vamos a estar compartiendo los devocionales para que ustedes los puedan realizar con sus familias. Ahí en los devocionales, si ustedes los leen, van a ver que en la columna del lado izquierdo va a haber una serie de actividades que se va a ir haciendo semanal. Esta semana, ¿quiénes hicieron su devocional? 2 personas, 3. Hermanos, realícenlos, de verdad les invitamos a que lo puedan hacer. Se hace con la intención de que todos nosotros los podamos realizar. Y en la parte de a un ladito van a saber qué actividades les toca. Por ejemplo, esta semana fue el encendido del árbol, en las células, en sus casas. Próximamente, la semana cercana al 2 de noviembre, ahí va a estar la invitación para las cenas de gratitud, para que ustedes las puedan organizar. Y les da una serie de sugerencias si quieren comer pavo, algún postre de coco, de temporada. Pero como dijo el pastor, ¿verdad? Lo que ustedes gusten preparar y cocinar ese día, pues para que ustedes coman. También, hermanos, hay una actividad que vamos a empezar a promover a partir de ahora, que es para el noviembre, y es una campaña que se va a realizar de regala una entrada al cine a un niño
es con la intención de que pues podamos invitar a no solo a los niños de nuestra iglesia, sino sobre todo a los que quizás no vienen a la iglesia. Es una película que no sé si ustedes ya vieron por ahí en Facebook el tráiler o por alguna parte. La película se llama Jesús, la luz del mundo, una película cristiana, infantil, animada. Y pues lo que queremos es que todos nosotros quienes tengamos la oportunidad podamos apadrinar a un niño para regalarle un boleto y poderlo llevar al cine. Vamos a estar compartiendo ya cuando tengamos confirmada la fecha, el horario de la función, y también pues comentarles que la idea es que se pueda rentar una sala de cine en Cinépolis, en Plaza Las Américas, y que toda la sala se pueda llenar, que nosotros seamos aquellas personas que podamos apadrinar a un niño. Igual vamos a estar compartiendo más adelante cuánto es pues la cuota o con cuánto podemos nosotros cooperar, y también una lista para que podamos ahí llevar un registro de cuántas personas quisiéramos unirnos a esta labor. Vamos a ver. No. Ok. Y pues por último, hermanos, recordarles que también vamos a tener nuestro día de ayuno congregacional. Esto también ya lo vamos a estar mencionando próximamente. Para quienes los pudieron realizar el año pasado, era un tiempo en donde veníamos aquí a la iglesia, había un horario, empezaba desde el 17 y acababa bueno, no me acuerdo de las fechas, pero lo vamos a confirmar. El punto es que aquí se va a hacer en la iglesia una lista de horarios para que podamos nosotros cubrirlo y toda la noche se pueda estar orando. Todos los que puedan se van a registrar y vamos a tener ese día pues un ayuno para que iniciemos y concluyamos todos juntos. Y bien, pues esos son todos los avisos, hermanos, de esta temporada. Ya por último, pues vamos a despedirnos con una alabanza. Perdón, se me olvidaba algo muy importante, las ventas. Hoy vamos a tener aquí, les pusimos como que una lista de todas las ventas que tenemos para que puedan ir viendo. Tenemos quesadillas a 35 pesos, hay de tinga, de papa con chorizo, de chicharrón prensado. También va a haber café con pan, 30 pesos, gelatina mosaico 20 pesos, arroz con leche 15, arrolladitos, gomitas y flan. Todas estas ventas, hermanos, es con el objetivo de recaudar fondos para el ministerio infantil, que es el de Baby Kids, y también ahora el ministerio de comedor. Y también pues recordarles que todavía tenemos en venta banderas cristianas y hay algunos artículos que pues para que todos nosotros podamos colaborar y tener. Y ahora sí, pues vamos a despedirnos con una alabanza. Vamos a adorar a mi hermano, amén. A ver, vamos a ver.
Dios te los bendiga, mi hermano. Nos vemos el siguiente domingo.